Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un domingo más que estamos gozándonos en la presencia del Señor, ¿verdad? Para algunos quizás sea de estrés, de desesperación, de fastidio, pero cuando como hijos de Dios aprendemos a tener una relación con nuestro Padre, yo creo que en un concepto muy personal, ¿verdad? Que cada día debe ser de gozo. Algunos esperan el domingo para que haya comidas especiales, visitas, pero desde que empezamos esto hace quizás 65, 70 días atrás, pues todos los días son iguales. Ahorita ya no hay diferencia entre lunes, martes, sábado, domingo. Todos los días son iguales. Así que el día del Señor no solamente tiene que ser el domingo, el día del Señor debe ser diariamente para nosotros. Diariamente debemos tener intimidad, comunión, relación, búsqueda, amor, lectura, oración. Tantas cosas que encierra la vida cristiana, ¿verdad? En la cual nosotros, como hijos de Dios, debemos de caminar y debemos de procurar, ¿verdad? Así que, pues es una bendición, como dije hace un momento, una alegría, ¿verdad? Poder reunirnos ustedes en su casa, seguramente con su familia. Espero que se haya gozado en la alabanza, haya sido ministrado en su espíritu, en la adoración, porque en la alabanza, mi amado hermano, lo que es ministrado nuestro cuerpo y nuestra alma en el área de las sensaciones, las emociones, nuestro cuerpo manifestado en la danza, en los aplausos, los gritos de júbilo, el canto y la alegría, pero la adoración tiene que ver una administración, ¿verdad?, directamente al espíritu nuestro. Es la comunicación, la relación, la intimidad del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Así que espero, vuelvo a repetir, se haya gozado, ¿verdad?, haya disfrutado de este tiempo tan precioso, este tiempo de alabanza que nos lleva a declarar los portentos, los hechos, a declarar las victorias de nuestro Señor, y la adoración que nos lleva a una manifestación de intimidad, quizá de una autoanálisis de nuestra vida, ¿verdad? Algunos nos abandonamos en el tiempo de la adoración en los brazos del Señor. Espero que, como cada vez que ministro, ¿verdad?, espero que tenga usted su libreta, que tenga ahí su pluma para anotar. ¿Por qué? Porque cada vez me asombro más, hermano, de la diversidad y la infinidad de doctrinas equivocadas. Hombres que empezaron con una buena doctrina, con un buen conocimiento y una buena administración de la palabra de Dios, y ahora influenciados por sus líderes, por sus doctrinas medias locas, ¿verdad?, empiezan a poner herejías, aún en el Face compartiendo cosas que son completamente antibíblicas. Entonces ahora es el tiempo en que debemos fortalecer nuestra fe, debemos fortalecer nuestra doctrina, más bien la doctrina de la palabra, debemos fortalecer el conocimiento para que no se cumpla lo que dice lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el libro de los Gálatas, que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad?, que un tiempo aquí, un tiempo allá, llevados por todo viento de doctrina. Dice el apóstol Pablo que usan los hombres como estratagema para llevar a otros hombres al error. Así que la importancia en estos últimos tiempos, es sumamente importante que le demos el valor, que le demos el interés, ¿verdad?, a la doctrina, que seamos puntuales, y siempre hago comentario de esto, que no se conecte, ¿verdad?, después terminó la alabanza, la adoración, como que a usted no le importa mucho esto. De esto, de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar acá, va a depender nuestro caminar allá. Si aquí no caminamos bien delante del Señor, difícilmente aquella persona se vaya cuando venga el arpazo, el arrebatamiento. Así que, vuelvo a repetir, tengamos mucho cuidado en lo que oímos y lo que vemos. No le ponga like, mi amado hermano, a cualquier cosa. Vuelvo a repetir, soy muy incisivo, porque veo que algunos hermanos de casa de oración a todo lo que asoma ahí le ponen like.
escuche, discierna, ¿verdad? Y yo le aconsejo, no es sectarismo, yo le aconsejo que se circunscriba a lo que es Ministerios Ebenezer. Bendito el Señor y la gloria para el Señor. Tenemos abundancia de palabra, de revelación, de ministración, de doctrina, para estar viendo otras cosas y otras casas. Dicho lo anterior, le invito a que me acompañe en oración en esta mañana, allá en su casa, con su familia, ¿verdad? Incline su rostro. La Biblia dice que debemos orar sin cesar, orar en todo tiempo y sobre todo cuando estamos a un paso de entrar a la presencia del Señor en la revelación que Él nos quiera dar en esta mañana. Así que oremos, mi amado hermano, allá en su casa, ¿verdad? Oremos. Padre, es en el nombre que es sobre todo nombre, es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que en esta mañana nos acercamos, Señor, a buscar el pan, a buscar la revelación, a buscar la palabra, a buscar la administración que salga de tu trono, Señor, para nuestra vida. Permite, Señor, que podamos asimilarlo, podamos entenderlo, podamos transmitirlo. Señor, que venga a ser el alimento que nos lleve algún día a la estatura del varón perfecto. Señor, disponemos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para ser ministrados, para ser bendecidos, para ser tocados con tu bendita palabra. Confiamos en ti, Señor, que vendrá, Señor, el entendimiento y la comprensión de las cosas escritas y que salieron de tu mente y de tu corazón para que nosotros, tus hijos, pudiéramos alimentarnos de ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. En ocasiones, mi amado hermano, hay momentos en que estoy orando o estoy leyendo la Escritura y se me vienen momentos de recuerdos. Usted no se imagina en 38 años sirviendo al Señor la cantidad de recuerdos, de experiencias buenas y otras, no quiero decir malas, sino han sido enseñanzas de parte de Dios para nuestra vida ministerial, familiar, ¿verdad? Y se me venía ayer, antier, no recuerdo muy bien, un pensamiento, que en una ocasión el Señor nos permitió a mi esposa y a mí estar en Puerto Rico, un mes compartiendo la palabra. Y se me había escapado a la mente, hasta ayer me vino el recuerdo, que en una ocasión estábamos en un congreso de pastores y fuimos a comer a casa de un pastor que nos invitó amablemente, no a todos, pero fuimos un grupo. Y estando platicando después de la comida, nos reunimos, no hablar de fútbol, hermano, aunque también es agradable a veces, ¿verdad? No hablar del fútbol, ni hablar de las películas, ni de las novelas, ni de los vecinos, sino que esos hombres nos reuníamos a platicar de la palabra del Señor. Entonces, se tocó un tema muy interesante, a mi juicio, y hasta hoy lo considero muy interesante. Estuvimos platicando y estuvieron pidiendo opiniones acerca de cuál sería la iglesia modelo. Escuche usted, la iglesia modelo que debería de permanecer en estos últimos tiempos y que debería ser un ejemplo para la iglesia universal. Cada uno de los ministros que estaban ahí empezaron a dar su opinión acerca de lo que ellos consideraban en su concepto muy personal y muy respetado, acerca de la iglesia modelo que debería de ser, ¿verdad? Algunos dijeron que la iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, pero cuando me pidieron mi opinión, yo le dije que yo consideraba, fundamentado en la Escritura, que ninguna de las 7 iglesias, ¿verdad?, de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cumplía las expectativas reales de una iglesia modelo. Usted ha leído el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? El Señor Jesucristo, algunas las exalta y la alaba por su trabajo, por su dedicación, porque habían guardado la doctrina, pero en cada una del mensaje a cada una de las iglesias tiene un pero. Y cuando hay un pero, entonces ya el asunto se pone difícil. Dios Jesús dice,
Cuando hay un pero, entonces ya la cosa ya no está bien, ¿verdad? Entonces, yo le decía que ahora entendiendo lo que es el 8, ¿verdad? Como hemos platicado y hemos ministrado, que el 8 es número de reinicio. Entonces, usted mira las 7 iglesias, ninguna iglesia se va a ir, sino la iglesia que se va a ir es la iglesia octava. Reinicio es comienzo. Entonces el Señor va a comenzar un nuevo tiempo en la iglesia universal con la iglesia número 8. Pastor, después de todo esto, para usted, ¿cuál es la iglesia modelo? Bueno, la palabra de Dios nos da una señal y nos da una enseñanza, y en la palabra de Dios podemos encontrar una respuesta para todas las cosas. De manera tal que cuando vemos en la Biblia la iglesia modelo, tenemos que irnos a la iglesia naciente, la iglesia del libro de los Hechos. Entonces esta iglesia, ¿verdad? La iglesia contemporánea, la iglesia del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también hubo una iglesia, ¿verdad? El pueblo de Dios, la iglesia que fue bautizada en agua, fue bautizada en espíritu. ¿Cuándo fue bautizada en agua? Usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 10, cuando dice que todos pasaron bajo el mar. Cuando pasaron en medio del mar, fueron bautizados en agua. Y cuando la columna de fuego se ponía sobre el campamento, eran bautizados en fuego. No tenían todavía la manifestación personal del Espíritu Santo, por eso no se manifestó el Espíritu Santo como se manifiesta ahora. Pero la iglesia del Antiguo Testamento tuvo sus señales, tuvo sus privilegios. Pero cuando nos trasladamos a la iglesia naciente del Nuevo Testamento, que nace del costado de Jesús, la manifestación de esta iglesia neotestamentaria en todo su esplendor, lo vemos en el libro de los Hechos. Y quisiera que, mi amado hermano, que usted ahí tenga, vuelvo a repetir, su libreta, su pluma para anotar algunas características de esta iglesia del libro de los Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Características de la iglesia modelo, según la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Un versículo muy conocido por nosotros. Dice la palabra del Señor en este Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Se ha ministrado mucho, se ha predicado mucho, se ha hecho mucha mención, ¿verdad?, sobre estos acontecimientos que fueron manifestados muy notorios, y la iglesia del libro de los Hechos comienza de esa manera, ¿verdad? ¿Y de qué nos habla Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4? Dice el versículo 1 de Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Otra versión dice todos juntos, unánimes. Primera característica: la iglesia modelo es una iglesia que debe permanecer juntos, pero no solamente juntas, dice unánimes, en un ánimo, porque hay iglesias que están juntas, pero no están en un ánimo, no están en un sentir, no están en una sola visión. Dice la Biblia, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Dice la palabra del Señor en este versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sonaba, dice, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, con E mayúscula, les daba que hablasen. Una de las características fundamentales y principales de la iglesia modelo es que tiene que ser una iglesia donde deben estar todos juntos en un ánimo. Dice la Biblia que toda la casa se llenó de un viento. Toda iglesia debe estar llena, toda la congregación, cada uno de los congregantes debe estar lleno de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que todos
no hubo excepción de alguno, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu. No es que el Espíritu habla en lenguas, sino que el Espíritu le dio a cada uno una forma de lenguas. El problema hoy es que dentro de las iglesias hay mucha flojera. El cristiano de hoy no anhela recibir la llenura, el poder del Espíritu Santo. Algunos en las iglesias, ¿verdad? Y casa de adoración, no escapa a ella, son flojos y no quieren hablar en lenguas. Son unos muy pocos contados los que hablan en lenguas. Y la Biblia dice, en esta manifestación de la iglesia del libro de los Hechos, que todos, absolutamente todos, estaban hablando en lenguas. Una de las características de la iglesia modelo es que era una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a ver Salmo 104:4. Una explicación a por qué, mi amado hermano, ahora se imponen las manos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y en el día del Pentecostés, en el libro de los Hechos, los versículos que vimos, ningún ministro le impuso las manos a nadie. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Dios, está hablando de Dios, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Quiere decir, mi amado hermano, que cuando viene el viento recio, cuando sopla el viento, eran mensajeros de parte de Dios que estaban llegando a esa casa. Y cuando las lenguas de fuego se pusieron sobre la cabeza de los 150 que estaban ahí, entonces era figura de los ministros que estaban imponiéndole manos. Es una iglesia naciente donde todavía no había la manifestación de ministerios. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver Hechos capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Hechos 5, 12 al 16. Vamos a regresar al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Era una iglesia poderosa. Era una iglesia, mi amado hermano, donde los ministros no tenían que hacer circo, que vaya a orar por él y lo empujan y cae, levántalo y lo vuelven por ahí 7, 8 veces, lo aporrean en el piso. Eso es un show. Pero no hacía eso. Los apóstoles no hacían eso. La Biblia dice que eran hombres tan consagrados, tan dedicados, en una intimidad con Dios impresionante, que dice la Biblia que donde pasaban, su sombra los sanaba. Ahorita, cuando un ministro va a orar por un enfermo, ya casi le pide a las 11,000 vírgenes que se manifiestan para que lo sane, y no lo sana y se mueren. ¿Por qué? Porque no lleva una vida consagrada, dedicada en búsqueda de intimidad con Dios. Se dedica a estar paseando, a gastar su dinero, a comprar vehículos, a disfrutar la vida, a vestir bien, a comer bien, y no sana, pero ni da una gripa a nadie. El libro, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia modelo, era una iglesia llena de poder. Los ministros eran llenos de poder, de manera tal que nuestro modelo de iglesia debe ser de esto que estamos mirando en el libro de los Hechos. Una iglesia poderosa, tremendamente. Vamos a ver ahora Hechos 19,
versículo 17 al versículo 20. Hechos 19, versículo 17 al versículo 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia negra, pensé que era, y de todas maneras lo mismo, negra o blanca. Y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire qué tremendo. Iba cobrando tanta fama la manifestación del poder, la presencia de Dios, que venían de varios lugares circunvecinos. Y los brujos, los satanistas, los magos, los hechiceros, los maldicientes se convertían. Ahorita los cristianos se convierten en brujos. Ahorita los cristianos se convierten en hechiceros. Porque no hay una convicción en su corazón. Porque no hay una convicción en su vida espiritual. Empiezan a ministrar cosas, ¿verdad, mi amado hermano? Que es su imaginación, y al rato están más confundidos que no saben ni cómo se llaman. Y la Biblia dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todos los que practicaban las artes mágicas, las artes satánicas, se iban convirtiendo al Señor, y todos sus libros de hechicería, de brujería, de satanismo, venían y lo quemaban, dando un fruto de un entendimiento, de una comprensión, una aceptación del Señor Jesús. Mire la cantidad, hermanos, 50,000 ciclos de plata, cuando sumaron la cantidad de todo lo que habían invertido. Quiere decir que hasta los practicantes de satanismo se convertían. Vamos a ver Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No dice que se les llamó licenciados, ingenieros, doctores. No. El problema hoy es que hay muchos ministros medios torcidos que les avergüenza llamarse hermano, llamarse cristiano. De manera que cuando están en su congregación, ahí está el doctor fulano, ahí está la licenciada sotana, ahí está el ingeniero fulano. No es así. Perdónenme. La Biblia dice que debemos llamarnos hermanos. La Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y nosotros por qué? ¿Por qué nos vamos a avergonzar? No dice ahí, ¿verdad? Seguramente dentro de los miles de congregantes había gente que tenía una profesión, que era coronel, era general, era no sé qué cosa. Pero dice que se le llamó cristianos. Ahorita se le llama de la iglesia creativa, de la iglesia emergente, de la iglesia de la Virgen de la patita alzada, pero menos cristianos. Y una iglesia tiene que tener identidad. La iglesia de Dios tiene que tener una identidad, y sus hijos, si son seguidores de Cristo, deben ser llamados cristianos. Pero la iglesia del libro de los Hechos, que tenía identidad. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 8, versículo 4 al versículo 8. Mire cuántas citas bíblicas para que usted tenga el suficiente respaldo de la palabra, para que usted en algún momento esté convencido de lo que está siguiendo, de lo que está haciendo es bíblico. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo
las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Era una iglesia donde sus ministros tenían un respaldo impresionante de Dios. Cuando hablamos de Felipe, ¿verdad?, es conocido como el evangelista. Y una de las cosas, una de las manifestaciones, una de las señales, uno de los frutos que debe dar o debe mostrar un evangelista son señales, prodigios y maravillas. Ahorita cualquier atarantado dice que es evangelista y no ha evangelizado ni a su familia ni a sus vecinos, pero es evangelista. No, mi amado hermano, las señales de un evangelista están bien definidas y establecidas en la palabra del Señor, y no hay duda, dice la Biblia, que la gente estaba asombrada oyendo y viendo las cosas que hacía Felipe. De manera tal que hasta todos los cojos eran sanados. Era un impacto que tenía la palabra de Dios en el tiempo de la iglesia modelo. Ahorita la iglesia no sana a nadie. Te da una gripa, va, se ora y se reprende el diablo un espíritu de moco y no se va, un espíritu de dolor de garganta tampoco. No, hermano, la iglesia modelo es como la estamos ministrando en esta bendita palabra. Vamos a ver ahí mismo el capítulo 8, versículo 9 al versículo 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Una confrontación. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, este es tremendo, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué tremendo? Mire qué tremendo. Una iglesia, una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Este hombre Simón, el mago, llamado después Bar Jesús o hijo de Jesús, dice en la Biblia que él engañaba a la gente, como hay muchos ministros que engañan a la gente, ¿verdad? Él estaba engañando con sus artes mágicas. Seguramente parecía una paloma, de un sombrero y de un bastón, hacía no sé qué cosas hacía. Pero cuando la gente empezó a mirar en Felipe las señales y los portentos que venían de parte de la mano de Dios, la gente dejó de ver al mago y empezó a ver a Felipe. Una confrontación de poderes. En la esfera espiritual, una confrontación de poderes, del poder del bien y el poder del mal. Pero mire qué impresionante es que Simón, dice en la Biblia, que creyó y se bautizó. Muchos podían decir: aleluya, gloria a Dios. Qué hombre, qué impacto de este hombre que se convirtió, creyó y se bautizó, era cristiano. Pero mire lo que dice, vamos a ver el versículo 18 al versículo 24. Ya ahí del libro de los Hechos. Versículo 18 al versículo 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí ya hubo una participación, aquí ya hubo una manifestación de los apóstoles que ya imponían las manos, porque ya había ministros, ¿verdad?, establecidos por el Señor en el orden de la palabra de Dios. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.
diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Permítame. ¿No leímos unos versículos anteriores que había creído en Jesús? ¿No leímos que se había bautizado en el nombre de Jesús? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó que ahora quiere comprar el don, la manifestación, el poder del Espíritu Santo con dinero? ¿Qué le pasó? Fue reengendrado por el Satanás. Hay muchos ministros hoy que están vendiendo el don del Espíritu Santo. Cuando usted mire, hermano, y le hablo con la palabra del Señor, miren los evangelios, cuando en la casa de Dios, en la casa del Señor, se vendían animales, se hacían situaciones de tipo comercial, dice la Biblia que vendían corderos y palomas. Corderos es figura de Cristo, de la salvación, y las palomas es figura del Espíritu Santo, el don, el poder. Hay ministros que venden la salvación y venden el poder. Llega algún congregante con dinero, lo invita a comer, lo invita a cenar, le regala un perfume, una camisa, te voy a establecer, ¿verdad? Algunos hasta oran, llegó un político a su iglesia, oran, lo consagran, lo cargan, lo hacen cuchipach, ya no buscan ni qué hacer con ellos, ¿verdad? Y te voy a nombrar embajador de la puerta, apóstol de la piscina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, porque están vendiendo el don, la manifestación del Espíritu Santo. Y Pedro lo reprendió, y Pedro lo ubicó y lo puso en su lugar. Tu dinero perezca contigo. En este tiempo hay apóstoles que no dicen tu dinero perezca contigo. A ver, tu dinero perezca conmigo, pero venga para acá. Y no es así, hermano. Un verdadero apóstol debe dar señal de apostólica. No nombrarse que soy apóstol y empezar a decir caballadas. No es así. Regresemos al capítulo 8, versículo 10. Dice, así que oigan atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero estaban hablando de un mago. Ellos dijeron, esto es el mega dunamis del Señor. Es el gran poder de Dios, y no venía de Dios eso. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento para no irnos con la finta de que porque habla bonito, que porque en el Face predica bonito, que porque pega de gritos, que no, es de Dios. Cuidado. Vayámonos siempre a la Escritura, mis amados hermanos. No se deje llevar por su alma, no sea almático, sea espiritual. No le ponga like a todo, vuelvo a repetir. Entonces, el gran poder de Dios, escuchen lo que le voy a decir, son 7 poderes que se encierran en un solo poder. Son 7 manifestaciones de poder que se encierran en un gran poder de Dios. Porque Dios, mi amado hermano, cuando nosotros miramos a nuestro Dios, Dios es infinito. Nuestro Dios es universal y nuestro Dios, mi amado hermano, no tiene límites. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 al versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 al versículo 14. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo Jehová delante de toda la congregación y dijo,
Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano, cuando uno que dice que es cristiano, llega a entender la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, la divinidad de Dios, hermano, cambia su dimensión. Su vida espiritual cambia, porque nuestro Dios es magnífico, nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no decrece, nuestro Dios no deja de ser. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y es cuando uno entiende lo que dijo el rey, no cualquier persona. Un rey dijo, ¿quién soy yo? Con todo lo que tengo, con todo lo que me has dado, con mi ejército, con mi poderío, con mis riquezas, ¿quién soy yo para ofrecerte a ti? Pues toda la creación, todo el cosmos, todo lo que se mira, todo lo que no se mira, todo lo terrenal, todo lo celestial, tú lo creaste. ¿Quién soy yo para ofrecerte a ti? Cuando tú llegas a entender eso, mi hermano, y es el tiempo de tu diezmo, no empiezas a pichicatearlo, no empiezas ay, no lo voy a dar, y algunos no lo han dado. Tu ofrenda la das como debe de ser, porque sabes, entiendes, conoces, te viene una revelación que todo lo que tú tienes y que todo lo que yo tengo proviene de la mano de Dios. Nada es nuestro. Escribió Pablo, sin duda, sin nada venimos y sin nada nos iremos de este mundo. Entonces los 7 poderes están encerrados en un solo nombre, el Altísimo, el Ayo, el Altísimo Dios que no cambia, el Altísimo Dios que es magnífico, el Altísimo Dios que no decrece, el Altísimo Dios que no necesita que le enseñen, el que es todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, mi amado hermano. Es un Dios que es todo poder, es un Dios creativo. Cuando miramos desde el Génesis, en esta dimensión tierra, cuando vemos desde el Génesis hasta todo, ahí fue el principio de la manifestación del poder creativo de Dios. Ya había hecho todo lo visible, ya había hecho todo lo invisible, ya había hecho el cosmos, ya había hecho todo el universo, y se manifestó en esta tierra, en el libro de Génesis. Es un principio creativo de parte del Señor en su manifestación, mi amado hermano, del Dios omnipotente, del Dios magnífico, del Dios todopoderoso. Este es nuestro Dios. Dios, nuestro Dios, es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nadie que le pueda enseñar. Él todo lo sabe. Y como Dios omnisciente, sabe lo que estás pasando tú. Conoce el fondo de tu corazón. Sabe los momentos de duda, tus tristezas, tus angustias, tus miedos, tus necesidades. Todo Él lo conoce. Antes que salga la palabra de tu boca,
Antes que venga, salga de tu boca el temor, la angustia, Él ya conoce. Conoce todo de ti. Conoce todo de mí. Antes de que naciéramos, Él ya nos conocía. Ese es el Dios omnisciente. Nadie jamás le va a poder enseñar. Nadie jamás va a poder instruirlo. Porque Dios es un Dios omnisciente. Todo poder y autoridad le es dado. Todo dominio le es dado. No hay ninguna potestad, no hay ningún gobierno, no hay ninguna autoridad de parte de las tinieblas que se pueda levantar en contra de Él. Él es el Todopoderoso, el Dios Altísimo. No sé si en tu casa, mi amado hermano, te alegra. No sé si en tu casa puedes decir amén. No puede ser si en tu casa puedes alegrarte de conocer, ¿verdad?, qué clase de Dios tenemos. Salmo 91. Cuando vemos el Salmo 91, mi amado hermano, en el Salmo 91 Dios nos muestra, ¿verdad?, una manifestación de su amor para nosotros. Salmo 91 nos muestra los ataques de Satanás en contra de nosotros, los hijos de Dios, y nos muestra cómo Dios se levanta a nuestro favor para contrarrestar y para nulificar los ataques que Satanás pueda tener sobre nuestra vida, sobre nuestra esposa, sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos. Salmo 91 es la manifestación del poder de Dios a nuestro favor. Ahora vamos a ver el versículo 1, ahora sí, el Salmo 91. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos a detenernos en el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Elayo, del Omnipotente. Toda persona, hijo de Dios, hija de Dios, que tiene una relación, una búsqueda, una intimidad con Dios, tiene que entender que si es hijo de Dios, está habitando, está cubierto, está bendecido, está protegido por una manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda tocarlo, por cuanto está bajo la sombra del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Eso, cuando entendemos eso, podemos decir lo que dijo el salmista: mi Dios, en quien confiaré. Mire qué tremendo, hermano. Me voy a detener un momento para que yo haga una oración por usted. Siento en mi corazón hacer una oración por usted. Y ahorita continuamos. Allá, no apague su televisión. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos cobijándonos. Venimos, Señor, habitando a tu sombra. Nos resguardamos bajo la sombra del Altísimo, entendiendo que metiéndonos bajo la sombra del Altísimo viene una manifestación gloriosa de protección, de bendición, de cuidado, de abrigo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esa manifestación trina es el Omnipotente, es el Altísimo, donde están encerrados, donde están, Señor, comprimidos, vamos a llamar así, los 7 poderes que tú manejas, Señor. Y podemos decir con toda confianza: mi Dios, en quien confío. Mi Dios, en quien confío. Si tú hiciste esta oración, te felicito, mi amado hermano. Te felicito. Cuando hablamos de la manifestación del Padre Todopoderoso, vemos que es un Dios en el cual hay inicios.
Así como el Señor reinició la tierra con su poder, el omnipotente, vemos cómo el Señor reinicia a las personas. Cuando tú estás decaído, cuando tú estás triste, cuando estás decepcionado, cuando estás desanimado, viene una manifestación del omnipotente sobre tu vida para que te reanimes y venga un reinicio en tu vida espiritual. Si antes no orabas, ahora te va a venir un deseo de orar. Si antes no leías, te va a venir un deseo de leer la palabra. Si antes no lanzabas, te va a venir un deseo de lanzar en tu casa, aunque piensen que estás loco o tu familia piense que estás loco, vas a tener un deseo intenso de lanzar. Cuando no adorabas, va a venir un deseo de adorar. Allá en tu casa, en tu recámara, en el baño, no sé dónde, vas a doblar tus rodillas y vas a orar al Señor, porque Dios es un Dios de reinicios en tu economía, en tu familia, en tu matrimonio. Dios es un Dios de reinicios. Toda aquella persona que su vida estaba decaída, ahora por el poder del omnipotente viene un reinicio para que cuando regrese a la iglesia o cuando empiece su vida, cambie su vida y cambie su futuro por cuanto ha creído en un Dios omnipotente. Muy bien, vamos a ver el versículo 5 al versículo 7 del Salmo 91. Versículo 3 al versículo 7. Versículo 3 al versículo 7 del Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador. Cuando Satanás se manifieste, que te quiere oprimir, que te quiere cazar, que te quiere cautivar, se va a levantar la manifestación del omnipotente y dice el salmista, Él te va a librar del lazo del cazador. Cuando tengas el temor, Señor, ¿será que entre el coronavirus, la enfermedad en mi casa? Dice la Biblia, Él, el omnipotente, te va a librar de la peste destructora. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermanos, estos versículos, aprópiate de ellos, hazlos tuyos. Ahí se mira una respuesta de Dios, la respuesta del omnipotente a cada ataque del diablo. Cada vez que el diablo levante un sistema, un plan, cada vez que el diablo levante sobre ti una fortaleza, se va a levantar el omnipotente y va a destruir los planes, los propósitos, los sistemas, las argucias, las artimañas del diablo, por cuanto has creído y te has cobijado bajo las alas del Altísimo. Todo aquel que se cobije, todo aquel que se meta bajo la cobertura, la protección, la bendición del Altísimo, no va a sufrir absolutamente nada, porque hay una promesa escrita de Dios, que ni pestilencia, ni terror, ni enemigo va a haber. Todo aquel hechicero, brujo, idólatra, ¿verdad? Satanista que se levante en contra tuya, se va a levantar el omnipotente para protegerte, para cuidarte. Ninguna obra de tinieblas, ninguna potestad se va a poder levantar en contra del poder, el dominio y la autoridad de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, mi amado hermano. Todopoderoso. Todopoderoso. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Los nombres aquí
ten mucha precaución de anotarlo, mi amado hermano, ¿verdad? De los 7 poderes que nos habla la Biblia, que en un momento dado, si hay oportunidad, los vamos a ver, los 7 poderes. Número 1, poder Arcai, A-R-K-A-I, poder Arcai, poder divino, creador de principios. Número 2, ¿verdad? Este poder es el que da una nueva vida, nuevo tiempo, ¿verdad? A aquellos que somos hijos de Dios. Poder Arcai. Este poder Arcai, ¿verdad? Y de principios, se puede decir principio, se puede decir principado, se puede decir príncipe y se puede decir poder. Cuando hablamos de que este nombre Arcai se puede decir principado, tenemos que mirar lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que cada vez que Dios manifiesta un poder, las tinieblas manifiestan otro poder contrario al poder de Dios. Pero sabemos, ¿verdad? Y porque la Escritura lo dice y porque lo creemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Que el poder de Dios, el Arcai de Dios, es más poderoso que toda obra del enemigo. Muy bien. Salmo 71, Salmo 37, versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando un hijo de Dios cae, hay una manifestación del poder de Dios. Cuando un hijo de Dios cae y ha llevado una vida de testimonio, y una vida buscando a Dios, temiendo a Dios, amando a Dios, viene sobre él déjeme decir esto, de esta forma, para que lo entienda. Viene una descarga como eléctrica sobre la vida de este hijo de Dios o hija de Dios, que lo toca y lo levanta, lo estremece y lo reinicia en su vida cristiana, en su amor a Dios, en su temor a Dios, en su búsqueda de Dios. Es un momento, ¿verdad?, en que el Señor lo toca de una forma impresionante para que pueda levantarse, para que pueda continuar en su vida cristiana, para que pueda seguir sirviendo, para que pueda seguir manifestando su temor y su amor a Dios. Muy bien. Entonces, continúo con los nombres, los 7 poderes de Dios. Arche, número 1, Arche o Arcai. Que no se confunda, Arcai también es Arche. 2, Exousia. Segundo nombre del poder de Dios. El primero fue Arche o Arcai. Segundo es Exousia. 3, Ischus. I-S-C-U-S. Ischus. Número 4, Kratos. K-R-A-T-O-S. Kratos. Número 5, Dunamis. Número 6, Energeia. E-N-E-R-G-E-I-A. Energeia. Número 7, Megaletotes. Ay, pastor, esos nombres están medio raros. Sí, hermano, porque son nombres, son términos griegos. Estos 7 poderes que yo le dije,
ya le hablé de uno o dos, estos 7 poderes son una respuesta de Dios. Déjeme secarme un poquito de sudor. Estos 7 poderes, mi amado hermano, son una respuesta de parte de Dios a todo ataque que se levanta en contra de su pueblo. Todo ataque de brujería, hechicería, maldiciones, sistemas, planes, proyectos, todo aquel ataque que se levanta en contra del pueblo de Dios, se levanta un poder de Dios. Se levanta un poder de Dios. Y curiosamente, cuando usted mira Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores y huestes. En griego se le llama arches. Un arche es un principado de parte de las tinieblas. Quiere decir que cuando se levanta un principado, que es la autoridad máxima, después de Satanás que Dios lo reprenda, una autoridad máxima del reino de las tinieblas es una autoridad arche. Arche, un principado. Se levanta el poder arche de las tinieblas y viene el poder arche de parte de Dios. Principado contra principado. Le pongo un ejemplo. Yo le he compartido del libro de Daniel. Cuando Daniel estuvo orando por 21 días, dice la Biblia que no encontró respuesta. Sin embargo, después de 21 días se le aparece el ángel Gabriel y le dijo, desde el momento, Daniel, en que empezaste a orar, el Señor Jehová oyó tu ruego y tu petición y me mandó a darte una respuesta. Aquí está. Gracias a Dios por la vida del pastor orando. Mas el príncipe, mas el arche, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí, Miguel, uno de los arches, uno de los principales príncipes, uno de los principales arches, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces quiere decir que cuando Dios levanta una autoridad, Satanás levanta otra. Por eso vuelvo a repetir lo que dice Pablo en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra arches, principados, arches. Después dice exousias, potestades, cosmocratoras, gobernadores, neumática ponería, ¿verdad? Son los espíritus inmundos. Entonces, dentro del reino de Satanás hay un orden establecido, arches, ¿verdad? Arches, cosmocratoras, neumática ponería, hay un orden, vamos a llamar así. Dentro del reino de Dios también hay un orden. Entonces, estas 7 manifestaciones del poder de Dios, o estos 7 poderes, están encerrados en un solo poder, que es el Altísimo, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, que te quede muy claro, mi amado hermano, cada vez que el enemigo se levante en contra tuya, planificando, estructurando, pensando un plan de ataque contra ti, se va a levantar un poder de Dios que va a venir a contrarrestar, a nulificar, a destruir ese ataque del enemigo, por cuanto eres hijo de Dios, por cuanto has confesado a Cristo como tu Señor, por cuanto ahora eres llamado coheredero con Cristo y heredero de Dios. Es una maravilla, es algo, hermano, que en lo personal a mí me emocionó mucho. Y me emociona cuando yo puedo mirar lo poderoso que es nuestro Dios. Déjeme decirle esto. Estaba yo mirando en una información de la NASA acerca de el movimiento de traslación de la Tierra. Y dice la NASA que hay un rango
donde la Tierra puede salirse de su órbita por centímetros, hermano. Pero si la Tierra llegara a salirse un poquito más de esos centímetros hacia el Sol, nos quemamos. Si la Tierra llegara a salirse centímetros lejos del Sol, nos congelamos. Dios, nuestro Dios, el poderoso Dios, tiene todo bajo su dominio, su control y su autoridad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición saber que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Omnipotente, el Omnisciente, el Todopoderoso y aquel que todo lo sabe, que Él nunca se va a sentar para ser instruido. Él es eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Déjame orar por ti, allá en tu lugar, allá en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, qué hermoso es mirar, conocer a través de tu palabra lo maravilloso que eres. En ocasiones, Señor, y te pedimos perdón por ello, no reconocemos tu grandeza, no reconocemos tu divinidad, aun con nuestras actitudes, aun con nuestra economía, Señor, no somos fieles a ti. Pero tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Que estos 7 poderes, los cuales describimos y los cuales vimos 1, 2, Señor, en su manifestación, vengan a cobijarnos y vengan, Señor, a protegernos. Que se cumpla en nosotros lo que está escrito en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que constantemente nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos estén cobijados, cubiertos, protegidos bajo la sombra del Altísimo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Desde ahora, Señor, te pido, Dios Santo, que tú bendigas a aquellos que han depositado su diezmo y a los que lo van a hacer, Señor, a los que son fieles. Que se cumpla tu palabra, Señor, que tú bendices al dador alegre. Gracias te damos por este tiempo y gracias te damos por aquellos que abrieron su corazón, su entendimiento, su conocimiento a recibir la bendita semilla que es tu palabra. Señor Santo, yo los bendigo con todo mi corazón, los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del glorioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Pasen un buen domingo. Disfruten los alimentos. Cuídese. Métase con el Señor, ¿verdad? Y que el Señor le colme de bendiciones esta semana y siempre. Nos vemos, ¿verdad? Aunque sea virtualmente, el próximo miércoles. Si antes hay alguna actividad, también les será comunicado. Llenémonos. Vamos a llenarnos de la palabra. Porque cuando nos llenamos de la palabra, ya no hay cabida para otras cosas. Ya no hay cabida para otros pensamientos. Alguien dijo, Dios es experto en tal cosa. No, hermano. Porque si decimos que Dios es experto en eso, en lo demás no es experto. Dios es experto en todo y en todo. Dios le bendiga. Dios le bendiga.